Bueno, después de un pequeño percance, logramos ganarle a la tecnología, cosa que no es poco. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchas gracias por hoy y a todos los que se están uniendo, muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, gracias a todos los que se están uniendo hoy en el Día Latinoamericano de la Epilepsia. Hoy vamos a estar hablando de deporte y epilepsia, así que bueno, vamos a movernos un poco, vamos a hacer gimnasia hoy. Gimnasia en todo sentido. Gimnasia mental, física, espiritual, todo. Está muy bien, está muy bien, está muy bueno. Bueno, hola desde Santa Cruz. Bueno, si nos quieren ir contando desde dónde son. La verdad, gracias a todos los que estuvieron mandando unas preguntas muy, muy increíbles y también si quieren ir mandando preguntas, dejándolas acá, vamos a tratar de responderles con el doctor. Y bueno, sin más, lo vamos a presentar. Doctor, ¿le parece? Adelante. Bueno, doctor Juan Cruz de Carlo, médico especialista en neurología, en epilepsia y medicina del deporte, y en este momento está trabajando en el Hospital Austral en Pilar, Buenos Aires. Así Es que correcto, bueno, acá mismo. Acá mismo. Mira. acá. Está muy bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en la Semana de la Epilepsia, una semana para informar, para concientizar, para hablar sobre epilepsia. Y bueno, esto está organizado por la Sociedad Neurológica Argentina, así que bueno, muchas gracias a todos los que están organizando esto. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, a la sociedad, al grupo. Realmente siempre es un placer poder compartir información que le sirva a la población en general, y siempre uno está predispuesto a estos momentos de encuentro y de compartir información. Buenísimo. Bueno, sin más, vamos a empezar. ¿Cómo es esto de la epilepsia y de deporte? ¿Qué nos trae acá? ¿Hay alguna relación entre epilepsia y deporte? ¿Tenemos que tener cuidado? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, a mí me toca siempre hablar de epilepsia y deporte desde las dos especialidades, tanto desde lo neurológico como de la especialidad en medicina y deporte. Es decir, que al consultorio mío me llegan pacientes con epilepsia que quieren hacer deportes, y dentro de ese grupo de pacientes, pacientes que quieren hacer actividad en forma recreativa o actividad deportiva en forma competitiva. Entonces, uno o por lo menos me toca hablarlo desde los dos lugares. Y al revés también, en el consultorio de medicina del deporte, pacientes que son epilépticos, entonces consultan si pueden continuar haciendo su actividad deportiva, es decir, que venían haciendo una actividad deportiva de toda la vida, recreativa competitiva, y que desarrollan una epilepsia. Entonces ahí empiezan todos los miedos, los mitos, lo que fue cambiando a lo largo del tiempo, y lo que uno propone desde la medicina en general, desde mi lugar, desde la neurología, desde la medicina del deporte, es la promoción de la actividad física y de la actividad deportiva, porque obviamente no solamente trae aparejado eh, muchísimos beneficios a nivel salud física, mental, espiritual, social, sino que también específicamente en la epilepsia se sabe y se ha estudiado, y ahora tenemos mucho material científico
que avala que la actividad física mejora los aspectos fisiopatológicos, digamos, que hay una palabra muy específica de la epilepsia, pero que en definitiva mejora la epilepsia de los pacientes, mejora la frecuencia, y eso hace que dentro del beneficio de la actividad deportiva tenga un cierto grado de neuroprotección, digamos, entre comillas. Es decir, que el beneficio global, general, personal, eh, social también, ayuda a los pacientes con epilepsia. Buenísimo. Y en eso, ¿hay alguna actividad que esté recomendada, que usted diga, esta actividad, además de, es la que yo te voy a recomendar? Mirá, te diría que hay muchísimas más actividades recomendadas que las no recomendadas. Hay muchísimas preguntas sobre distintos grupos etarios. ¿Sí? Que viene la mamá con su niño, a ver si puede el chico hacer actividad física en la escuela, por ejemplo. Y eso es una actividad física que está totalmente autorizada, digamos, no hay riesgos, porque si uno quisiese ponerse, quisiese ser un poquito más específico, la actividad deportiva que pueden hacer los pacientes epilépticos se puede dividir en una clasificación que los divide en riesgos. Entonces hay actividades deportivas de bajo riesgo y actividad deportiva de mediano riesgo y actividad deportiva de alto riesgo. Y eso te diría que esa clasificación es un sentido común. Por ejemplo, no es lo mismo salir a hacer running que jugar al golf, que jugar una actividad deportiva colectiva, o, por ejemplo, que sea una actividad que conlleve riesgo para sí y para terceros. Entonces, ese mismo sentido común se aplica en los pacientes epilépticos. Por supuesto que esto tiene que ser adaptado a cada realidad de cada paciente epiléptico. Es decir, que lo que podemos hablar nosotros ahora, digamos, en este espacio, que es orientador y que la idea es colaborar con la población en general, por supuesto que eso tiene que ser adaptado en el consultorio con el paciente y con su neurólogo. Claro. Perfecto. Entonces, en esta clasificación que usted nos contaba de deportes de mayor riesgo y deportes de menor riesgo, una de las grandes preguntas que siempre surgen es, por ejemplo, para lo que es América Latina, es ¿qué pasa con el fútbol, por ejemplo? Bueno, el fútbol se puede hacer normalmente. Normalmente, es decir, los pacientes epilépticos pueden hacer deporte. Esa es como una norma en general. Y yo te diría que la inmensa mayoría de los deportes, los pacientes epilépticos los pueden realizar. Y vuelvo a hacer hincapié en esto porque me parece que es un tema súper importante. Uno tiene que promover la actividad física, porque se sabe que es beneficiosa para la salud y para la epilepsia en particular. Entonces, el paciente puede hacer atletismo, el paciente puede hacer deporte, hacer atletismo, por ejemplo, como actividad individual, tenis como actividad individual, golf como actividad individual, ciclismo como actividad individual. Pero también es muy importante que se comprenda que la actividad física es una actividad colectiva. Entonces, ahí es donde uno apunta no solamente al beneficio individual, sino también al beneficio social, donde uno ayuda a romper barreras y a romper riesgos, a romper sesgos y a romper mitos. Entonces me parece que la integración es lo más importante. Totalmente. No es solamente el tema de, bueno, tengo la parte física, sino que también estoy promoviendo la parte social en el desarrollo de la persona. Absolutamente. De hecho, la definición de salud es una definición más colectiva. Es una Claro. definición de bienestar personal y bienestar social. Por eso es que uno, eh, digamos, yo por lo menos lo hablo también desde la medicina del deporte, uno alienta a la actividad deportiva y también a la actividad deportiva en forma colectiva. Buenísimo. Y en esto que usted plantea, le pregunto por el tema del fútbol, porque hay mucho miedo o hay muchos mitos, realmente no sé cómo decirlo, en cuanto a deportes que generen daños en la cabeza.
Ujú. Entonces, esto es un mito, es un miedo, ¿cómo se le puede nombrar y qué tenemos que hacer? Mira, ahí te voy a hablar de dos cosas. Por un lado, se sabe que es mucho menos frecuente que un paciente con epilepsia tenga una crisis durante el deporte que durante el reposo, Ajá, porque se sabe que la actividad física tiene este cierto nivel de protección sobre la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, de por sí, es menos frecuente que un paciente con epilepsia tenga una crisis durante la actividad deportiva. Por otro lado, lo que vos me decís de los golpes en la cabeza, te podría llegar a decir que es mucho mejor que un paciente tenga una actividad deportiva donde tenga un menor impacto en los traumatismos encefalocraneanos. Es otro tema, pero, por ejemplo, se sabe mucho más lesiones dependiendo de la intensidad del traumatismo encefalocraneano. Hoy, en el fútbol, por ejemplo, los cabezazos en el fútbol, están en discusión, pero no es que no se recomienda que lo hagan. De hecho, la inmensa mayoría de los pacientes, pero seguramente esta misma charla, si la vamos a hablar mucho más adelante, seguramente años más adelante, vamos a tener otra discusión seguramente. bien, qué bueno esto de que se sigan debatiendo cosas y se sigan preguntando cosas de los distintos temas alrededor del deporte, de la neurología y de varios temas. Y ya que estamos en los deportes específicos, otro, de nuevo, mito o como querramos decirlo es el andar en bicicleta. ¿Cómo se puede abordar este tema? Exactamente con la misma línea de lo que venimos hablando recién. Yo a los pacientes en general que, por ejemplo, quieren hacer ciclismo, a todos les recomiendo que usen casco. Pero no por el miedo que tengan una convulsión y se caigan y tengan un traumatismo de cráneo, porque todos arriba de una bicicleta podemos caernos y sufrir un traumatismo de cráneo. Entonces, la misma línea es para los pacientes con epilepsia. Lo más probable es que durante una actividad física no tengan una crisis, pero por supuesto, como es una actividad física arriba de una bicicleta, la sugerencia es que usen casco como todo el mundo. Perfecto, me encantó esto de decir, bueno, como todos, Como los todos, riesgos que tenemos todos. Esto que por ahí decíamos, bueno, hay deportes más riesgosos y menos riesgosos, los más riesgosos son riesgosos para todos, o sea, como si todos. hacemos Exactamente. paracaidismo va a ser riesgoso para todo el mundo y bueno, lo haces, no lo haces, lo que sea, pero ese riesgo lo va a tener cualquier persona. Exactamente, tal cual. De hecho, fíjate que lo que te decía recién, digamos, esta clasificación divide a los grupos dependiendo del riesgo. Cuando uno ve la clasificación, dice, ok, fantástico, esto es sentido común, porque el grupo uno no tiene riesgo ni para mí ni para terceros, mientras que el grupo 3, por ejemplo, tiene un altísimo riesgo para mí, como por ejemplo, paracaídas, al Claro. atletismo, no sé, actividad de rodeo, de doma, porque tengo mucho, de hecho, yo soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que es San Antonio de Areco, y he tenido pacientes que hacen doma y son pacientes epilépticos porque son epilepsia. Bueno, eso es un deporte de alto riesgo, digamos. Ahí sí Claro. la cosa es específica porque dependiendo de la frecuencia de crisis o el tiempo libre de crisis, uno puede o no recomendar esa actividad. Pero bueno, convengamos que esa actividad es una actividad de mucho riesgo para todo el mundo. Claro, tal cual. Y otro tema que salió en bastantes preguntas, que es el tema de la natación. ¿Qué pasa con la natación? Bueno, gran tema, porque siempre sale en este espacio, porque salió, pero sale en todas las charlas, digamos. Bien, Doctor, tengo epilepsia, puedo nadar. Bueno, está dentro de los deportes que se pueden hacer. Lo que pasa es que, como te decía recién, si bien esto tiene que ser contemplado y adaptado al consultorio del paciente, dependiendo de su frecuencia de crisis, tiempo libre, etcétera, etcétera, es un deporte que, por ejemplo, se recomienda hacerlo supervisado. Es bien, decir, que si el paciente es un paciente epiléptico y quiere practicar natación y su espacio libre entre crisis se lo permite, que eso es algo que tienen que charlar con su neurólogo,
la recomendación es que sea una natación supervisada. Distinto del buceo, por ejemplo, porque ahí ya tenés nivel de profundidad, tiempo para emerger, porque no es lo mismo emerger de una pileta a 2 metros que emerger de profundidad con un tanque de oxígeno, donde hay cambios en las presiones, entonces uno tiene que estar plenamente consciente de ese acto. Y ahí la cosa cambia. Entonces, una cosa es la natación, que tranquilamente la pueden hacer, no hay ningún problema, supervisada, y otra cosa es el buceo, que ahí forma parte de los deportes de riesgo. Claro, entiendo. Y otra pregunta que me pareció súper interesante vinculada a la natación es ¿qué pasa si tengo una crisis epiléptica en el agua? ¿Cómo actuar? Bueno, ¿qué hacer si tengo una crisis epiléptica? Claro, ¿No? O ¿cómo sea, actúa un tercero sería, ¿no? ahí estamos. Bueno, mira, uno de nuestros trabajos, de nuestras propuestas como individuos, como médicos, como formadores, como grupos pertenecientes a una sociedad científica, es la promoción de la salud, es la promoción de cómo entender o cómo comprender el concepto de una enfermedad, pero también la promoción de qué es lo que uno tiene que hacer para auxiliar, para tener primeros auxilios a una persona que tiene una crisis de una convulsión, una crisis epiléptica. Y siempre el manual, el gran manual, te dice que lo primero que tenés que hacer es estar tranquilo, que es la parte más difícil, justamente, esa es la parte más difícil. Muchos profesionales hasta nos cuesta estar tranquilos en esa situación, pero bueno, digamos, lo primero es estar tranquilo. Lo segundo es evitar que el paciente se caiga y se golpee, porque el riesgo de la convulsión es la caída con el traumatismo. Y dentro del traumatismo, el más importante es evitar el traumatismo craneal, el traumatismo encefalocórtico, el golpe en la cabeza. Y una vez que nosotros cuidamos de eso, lo ponemos en una posición que se llama posición lateral de seguridad, que es sencillamente colocarlo de costadito, ¿sí? Para evitar que las secreciones de la boca pasen a la vía aérea. Y la boca no se toca nunca. Hay como un mito así de como que se traga la lengua y hay que sacarle la lengua, que la boca no se toca, ni con el dedo, ni con una cuchara, ni con ningún elemento, ni con nada, ni con absolutamente nada, porque en una crisis hay un incremento en la fuerza de los músculos maceterinos, que son los que nosotros utilizamos para masticar, y se incrementan muchísimo, y eso puede lastimar muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer es esto, cuidar al paciente, evitar que lastime, y hay un punto muy importante dentro de los cuidados de primeros auxilios, que es que tanto la víctima, es decir, la persona que está sufriendo una situación accidental, y la persona que va a ayudar, tiene que estar en un lugar seguro. Y ahí Bien, aprovecho a decir, bueno, ¿qué hay que hacer con el paciente que está, digamos, con una crisis en el agua? Retirarlo del agua. claro, bien, perfecto. Primer paso. No es fácil, no es Buenísimo. fácil. No, no, para nada, me imagino. Y además creo que el primer punto que creo que fue clave, mantener la calma. Mantener la calma, es el más difícil de todos. Y nos pasa, te puedo asegurar, que a profesionales y no profesionales. Los que estamos más entrenados, bueno, más entrenados, pero nos ha pasado a todo el mundo. Y ni hablar si es un Claro, conocido, o algo, se complica mucho más. totalmente, totalmente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y aprovecho esto bueno, de la pileta y los entrenadores. Estuve hablando un poco con preparadores físicos y una de las preguntas que me hicieron fue, bueno, si yo soy preparadores físicos, ¿qué tengo que tener en cuenta? O sea, tengo que hacer un, ej- un entrenamiento distinto para una persona que tiene epilepsia? ¿O es lo mismo? ¿Cómo hago un entrenamiento de alto impacto para la persona que tiene epilepsia? Mirá, eso va a depender del tipo de epilepsia que tenga el paciente, porque hay algunos tipos de epilepsia que sus crisis se desencadenan cuando el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Y eso va a depender de cada uno de los pacientes, en realidad. ¿Viste esto que yo te decía? Esta información en general, esto que yo te decía, lo más probable es que el paciente no tenga una crisis mientras haga actividad deportiva, bueno, tiene estas excepciones.
Entonces me parece que esta pregunta, por supuesto, es absolutamente individual, porque si el paciente, por ejemplo, responde sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de crisis a la actividad física, se lo puede llevar tranquilamente a niveles de intensidad muy altos, y de hecho tengo pacientes que compiten a nivel internacional. Entonces, esos pacientes no van a tener ningún problema. De hecho, hay un montón de deportistas a nivel nacional e internacional, conocidos y no conocidos, son pacientes epilépticos. Es decir, que a pesar de ser pacientes epilépticos, han llegado a un nivel de competencia. Entonces, eso sí se debe trabajar individualmente con cada paciente. Claro. ¿Y hay algo que se tenga que tener en cuenta durante el entrenamiento? ¿Qué sé yo? ¿El ritmo cardíaco? ¿Hay algo que uno tenga que ver o no pasa nada? Está todo bien. ¿Hay algún desencadenante? O, como usted decía, no, entrenamiento no es igual a, o me previene de crisis epilépticas. No, no, lo que siempre recomiendo en los pacientes que a mí me piden una sugerencia de qué tipo, o mejor dicho, o hasta dónde pueden aumentar su nivel de intensidad, es que al principio estén supervisados por un profe de educación física, por un preparador físico, por un médico deportólogo, principalmente para ver cómo responde ese paciente a los distintos niveles de exigencia. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que alguien me diga, la verdad es que quiero cuidarme la salud, quiero hacer running, trote, bicicleta, jugar al tenis, jugar al fútbol, que me diga, yo quiero competir y eso me incluye niveles mucho más altos de intensidad, de carga, de frecuencia de actividad deportiva. Entonces, uno tiene que acompañar al paciente en ese trayecto y principalmente al principio, porque uno no va a saber cómo va a responder. Y si al principio responde bien y no tiene ninguna complicación, no hay ningún problema. Seguimos tranquilos. Buenísimo. Y también había otra pregunta muy interesante en esta línea, que era, ¿qué pasa si empezamos nuestra rutina de gimnasia y bajamos de peso muy rápido o cambia nuestro cuerpo repentinamente? ¿Esto puede Ujú. llegar a provocar crisis epilépticas? No específicamente por eso, pero bueno, eso lo mismo, hay que verlo en el consultorio y por qué motivo algún determinante en particular desencadenó una crisis. Llámese por la hiperventilación, es decir, por el aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, o algún determinante en particular. Pero en lo global, en lo general, por lo general no sucede. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es este tema de la hiperventilación y cómo esto puede llegar a ser un desencadenante de crisis epilépticas? Entiendo. Hay algunas epilepsias en que cuando la persona aumenta la frecuencia respiratoria, la actividad eléctrica cambia y eso hace que el paciente pueda tener, por ejemplo, crisis de ausencia, ¿sí? Y de hecho, esa actividad nosotros la utilizamos en el momento de hacer el electroencefalograma, ¿sí? De hecho, muchos de los pacientes, si son epilépticos o alguna vez han utilizado un electroencefalograma, en algún momento nosotros le pedimos que se agite, digamos, que respire como si estuviese cansado o agitado. Bueno, lo que buscamos es la respuesta eléctrica a esa actividad. Y de paso aprovecho que si uno ya sabe de antemano que esa actividad respiratoria desencadena esta actividad eléctrica que no es normal y se traduce en crisis epilépticas, en ausencias, bueno, ahí uno pone un freno con respecto a qué tipo de actividad física y qué tipo de intensidad va a desarrollar esa persona. Bien, perfecto. O sea, por ahí, si eso te produce, hay que tener más cuidado en lo que me agita, en, qué sé yo, se me viene a la cabeza sin saber el esquí, ese tipo de cosas. Bueno, a ver, por ejemplo, el esquí tiene más riesgo que una actividad física quizás más habitual, como el running, el ciclismo,
pero no es de los deportes de mayor riesgo, con lo cual claro, no habría problemas en realizarlo. A ver, vuelvo a insistir como para que quede claro el concepto. Eh, Cada una de estas recomendaciones va acompañada de la frecuencia de crisis, el intervalo libre entre convulsión y convulsión, y cuándo fue, por ejemplo, la última crisis que tuvo el paciente. No es lo mismo que la haya tenido el día anterior, que la semana anterior, que el año anterior. Entonces, bien, ahí la cosa también se va modificando en el consultorio. bien, perfecto, perfecto, clarísimo eso. En cuanto también esto, unas preguntas que nos mandaban por ahí, suele pasar que esto que usted está diciendo, no hay problema, la actividad física es buena, pero ¿qué pasa cuando sucede por ahí que muchos médicos o médicas nos dicen, tener cuidado con el deporte? ¿Cómo fue esta evolución respecto a los consejos médicos y por qué esto a veces pasa? Y de hecho lo vemos bastante seguido. Y este era un comentario que surgió y por eso lo traigo. Me dice que dice, yo hago hockey, hago fútbol me parece, pero mi médico me dice que no. Entonces, ¿por qué pasa esto? No tengo crisis, haciendo deporte me siento bien, pero mi médico me dice que no lo practique. ¿Cómo fue la evolución? Fíjate esto último que dijiste vos. No tengo crisis, me hace bien, pero me recomiendan que no lo haga. Claro, Eh, yo creo que en la historia, digamos, hemos cambiado muchísimo la forma de pensar las cosas. Y los que estamos quizás más dentro de un tema, en este caso, por ejemplo, epilepsia, a mí me toca también de la medicina del deporte, ayudar a derribar mitos, a ayudar a acompañar decisiones que tienen que ser modificadas en pos del beneficio del paciente. ¿Cuál es lo que yo le recomiendo a ese paciente? O quizás también le recomiendo a un colega, porque muchas veces a mí también me ha llegado la interconsulta, o bueno, a ver, ¿qué pensás vos con respecto a esto? Entonces yo acompaño esa decisión. Es decir, o sea, mi decisión de que el paciente haga deporte, y se la explico y le explico el porqué. Es decir, por lo general cuando uno toma una conducta, la toma en base a lo que uno y a lo que se evidencia desde el punto de vista científico. Con lo cual, también tiene que ayudar al colega o ayudar a la persona que ha dicho que no en algún momento y explicarle los motivos. Me parece que es constructivo esto. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es esto, es abrir espacios para poder construir sobre cuestiones sólidas donde sabemos que hoy la actividad física es beneficiosa. Por supuesto queda aceptado ese paciente en el cual, por X motivo, cada vez que hace una actividad física tiene una crisis. Bueno, se deberá buscar el porqué, pero créanme que no es lo habitual. bien, perfecto. Clarísimo. Y bueno, y está bueno esto de decir promover la actividad física, intentar que todos lo hagamos, que además es sano para todos, con y sin epilepsia. Creo que eso es el camino hacia donde se va. Absolutamente, y de hecho, vuelvo, digamos, casi al punto inicial de esto. Durante muchísimos años y ejemplos han sobrado y sobran, gente que ha quedado afuera de no solamente la actividad deportiva, sino también de grupos, de actividades sociales. Bueno, a ver, vamos todos al partido y bueno, vos lo mirás de la tribuna, o te quedás en tu casa. Entonces, este aislamiento es también algo del cual uno tiene que trabajar. O sea, esa cuestión en la cual ese paciente se quedaba fuera de todo, y de hecho, o sea, te vuelvo a decir, ejemplos sobran y seguramente deben estar cruzando un montón de ejemplos. Bueno, uno tiene que trabajar sobre eso, y uno tiene que construir sobre eso, y uno tiene que incluir, porque el aislamiento de ese paciente beneficioso no es, no cabe la menor duda. No, no, para nada. Y está buenísimo hablarlo, mencionarlo y empezar a promover que se practiquen deportes desde ese lado, desde el lado de la inclusión. Está buenísimo Absoluto. eso. Sí, sí. Está bárbaro. Y es un mensaje hermoso para dejar. Así que bueno, creo que es un mensaje muy lindo para cerrar también, porque estamos ahí cerquita de la hora, a ver si hay algún mensaje específico para responder. No sé si alguien quiere.
Eh, Preguntar algo más, voy a chequear por las dudas, pero creo que hicimos... Ah, esta es una pregunta que está interesante. ¿Si hay que hacer algún estudio específico antes de hacer deportes? Bueno, mira, ahí quizás amplío un poquitito el espectro y me voy quizás un poquitito de la neurología, pero bueno, siempre antes de realizar una actividad física a conciencia, hay que considerar lo que se llama un examen precompetitivo. Ese examen precompetitivo ayuda mucho a prevenir no solamente lesiones, sino también complicaciones cardíacas que pueden tener potencialmente efectos mortales, en el sentido de que hemos visto muchísimas veces, por ejemplo, muerte súbita. Entonces, hay que ser consciente con respecto a esto, porque cuando uno va a realizar actividad física, uno muchas veces no sabe cuál es su condición previa a la actividad física, más allá de la epilepsia, porque hay enfermedades que uno no las conoce, o las desconoce o no están diagnosticadas. Entonces, sí, la recomendación desde el punto de vista médico general es que cuando uno va a realizar actividad física, como mínimo, ir al médico para hacer un chequeo general y hacer esto que es un chequeo precompetitivo. Eso ayuda muchísimo y ayuda a prevenir muchos problemas. Ahora que habla usted del tema de la muerte súbita, otra preocupación que tienen por ahí entrenadores de fútbol o de pequeñas ligas, no estamos hablando de las grandes ligas, pero de pequeñas ligas, el entrenador de fútbol de equipos de barrio, es cómo actuar en crisis epilépticas, el desconocimiento de la crisis epiléptica y también ante la muerte súbita. ¿Qué pasa con estos temas? Eh, bueno, a ver, yo creo que toda persona que está a cargo de otras personas, es decir, profe de educación física, preparadores físicos, mismo el cuerpo técnico de un equipo, la gente que está a cargo de un gimnasio, digamos, toda persona que hace a conciencia trabajo con actividad física tiene que estar preparada mínimamente en primeros auxilios sobre cómo actuar no solamente en una crisis epiléptica, sino en una sospecha de muerte súbita. Y en ese sentido, hemos tenido ejemplos de sobra, dentro de los cuales la diferencia enorme muchas veces entre la vida y la muerte es estar preparado, aunque sea mínimo, para poder actuar ante una situación de urgencia o emergencia y no estar preparado. Y recuerdo lo que ha pasado hace poquito tiempo con un jugador de fútbol en la Liga Europea, en la UEFA, donde el equipo médico actúa inmediatamente con un desfibrilador automático externo y le salva la vida. Entonces, me parece que todos los que estamos en el ámbito de la salud, aunque sea mínimamente, uno tiene que estar preparado y saber que las cosas existen y saber cómo uno tiene que actuar desde su lugar, porque obviamente no es lo mismo el rol del médico que el del no médico. Tal cual. Tal cual, y también en eso eh, hay muchos ejemplos de cómo por ahí, también incluso en ligas de profesionales, actúan en crisis epilépticas metiéndole la mano en la boca o haciendo cosas que no se deberían hacer. Entonces estaría buenísimo que todos recibamos este tipo de instrucciones en cuanto a cómo actuar en crisis epilépticas. Los Sí, jugadores, los entrenadores, como usted mencionaba. y yo creo que todos, yo creo que no está mal alguna vez en la vida saber cómo uno tiene que actuar ante distintas situaciones. Porque, digamos, te puede pasar en cualquier momento, o sea, ser parte de la ayuda a una persona que está teniendo una crisis, y está bueno, digamos, saber que las cosas existen y cómo uno tiene que actuar. Y ahí, de vuelta, quizás me voy un poquito más de la epilepsia, me meto más en el deporte en forma general, pero sí, yo recomiendo, y es un trabajo que también hacemos a conciencia, en instituciones, en escuelas, en colegios, en clubes, sobre que las personas que están a cargo de otras personas que están haciendo actividad física sepan qué es lo que tienen que hacer ante una situación de estas. Buenísimo, clarísimo.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo y la última pregunta que le voy a hacer es ¿de qué equipo de fútbol es? De River. Bueno, muchas gracias por la charla, gracias por toda la información que nos brindó. Y bueno, muchísimas gracias a la gente de la Sociedad Neurológica Argentina, gracias a toda la gente que mandó todas las preguntas, que la verdad que fueron increíbles, los testimonios que mandaron fueron increíbles. Y bueno, nos estamos viendo pronto, espero. Que les haya servido, realmente es un placer colaborar con la sociedad, digamos, porque le gusta, digamos, transmitir información y bueno, nuevamente agradecer a la sociedad, al grupo de epilepsia y bueno, agradecerte a vos por este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que anden bien. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.